Si te gusta la idea de emprender desde casa, pero no sabes por dónde empezar, aquí te van 3 ideas de postres caseros fáciles, bien presentados, perfectos para vender en bazar o por encargo. Este video es justo para ti si quieres empezar a ganar dinero desde casa sin complicarte. Empezamos con la primera receta de postres especiales para vender en bazar. Aquí tengo mantequilla sin sal y está así suavecita a temperatura ambiente. Y también aquí vamos a poner azúcar glass. Esta es mejor pasarla por un colador. Una vez que estos ingredientes ya se cremaron, o sea que ya se ven así más unidos, vamos a agregar aquí una cucharadita de esencia de vainilla. Por acá tengo 2 yemas de huevo, ya se reventaron, pero estas las voy a ir integrando poco a poco. Y una vez que tu mezcla se vea así de integrada, te recuerdo que tienes que raspar las paredes del tazón para verificar que todo se mezcle bien. Y ahora vamos a agregar los ingredientes secos. Aquí tengo harina de trigo común, es la harina de todo uso. Vamos a agregar aquí fécula de maíz. También es conocida como maicena natural y vamos a poner aquí un poquito de sal. Esta le da equilibrio a la mezcla. Tienes que mezclar bien para que se integre todo mejor y es importante que esta harina ya esté previamente tamizada o cernida y vamos a irla agregando aquí, pero antes te recuerdo que te suscribas al canal, que le des like al video, a estos postres que son especiales para vender en bazar, envíaselos a esa persona que está empezando a hacer postres, pues para que le demos ideas, para que le des recetas nivel delicia. Vamos a poner la harina en 3 partes y hay que ir mezclando en la velocidad mínima de la batidora. Y cuando esté así mezclada, paras la batidora y vamos a terminar de integrar todo a mano. Yo las puse separadas, puse ahora de a 6 en cada charola. Si quieres, llévalas a congelar unos 15 minutos nada más para que no se deformen tanto durante el horneado. Debes tener tu horno ya precalentado unos 10 minutos y ahora sí las vamos a llevar a hornear. Y el resto de masa que te haya quedado la juntas, la vuelves a extender y las vuelves a cortar. Los cortadores que yo estoy usando para mis galletas son estos que ya viste que le dejé una forma bien bonita. Yo los encontré en la aplicación de Temu, o sea, ahí vas a encontrar un montón de cosas de repostería, muchísimos cortadores. Hay muchas cosas que de verdad a mí me gustaron mucho. No fue lo único que me pedí, te voy a mostrar. Esta maquinita te va a súper encantar. Si te gustó la otra que te enseñé de las etiquetas, esta la verdad a mí me encantó. Es para sellar las bolsas de tus galletas, de tus brownies. Te va a encantar porque aparte que lo hace muy rápido. Bueno, a mí me gustó mucho. Ya ahorita vamos a ver cómo funciona porque te voy a empaquetar todo lo que estamos haciendo de postres. Y también para tus postres, siempre me preguntan que dónde compro las etiquetas. Yo las conseguí ahí, en la misma aplicación, ahí en Temu. De hecho, te voy a dejar aquí mi código de búsqueda para que veas más o menos todos los productos que yo me pedí y también te sugieren más productos. Estas etiquetas me gustaron mucho porque vienen de diferentes colores, me gustó mucho lo que dice el texto y todo, y me pedí unas largas como para cuando etiquete así cajas de postres como la caja del video pasado. Yo creo que estas etiquetas le quedarían súper bien. Si no has visto ese video, también te lo dejo aquí en la descripción para que vayas a verlo. De verdad hay muchísimas cosas de hogar, no nada más de repostería. Yo compré incluso muchas cosas para el bebé. La verdad es que yo voy escogiendo según, o sea, las descripciones que voy leyendo. Yo siempre me fijo en las características, por ejemplo, de los materiales. Y hablando de materiales, mira, me compré este molde. Yo lo quiero usar para chocolate, todavía no lo uso.
A mí me encantan los manteles de lino, entonces vi que este era 100% lino, así que lo pedí pues para ver qué onda. Me encantó, o sea, el material está súper bien. Te voy a mostrar así como se ve ya colocado. Es un mantel de comedor, está pequeñito. Obviamente pues tienes que fijarte en las medidas de tu mesa. Es que no nada más venden cosas de repostería, o sea, hay muchas cosas de hogar. Yo he pedido muchos artículos de hogar porque pues es algo que me gusta mucho, así como estar viendo. Lo que te decía hace un momento de los materiales, por ejemplo, yo le pedí mucha ropita a Paolo y lo único que yo me fijo es que sea 100% algodón y veo también las reseñas de otros usuarios pues para ver si conviene, si no, los que tienen fotografía. No sé, me gusta mucho fijarme. De hecho, también le pedí este juego de cucharitas que me encantaron. Es que este está súper bonito, el material está bien, la verdad a mí me gustó mucho y a Paolo también le encantaron. Y me gusta hacerles esta recomendación porque a mí me han salido las cosas bien y aparte muchas veces yo les muestro que voy a tiendas muy locales, o sea, tiendas que yo habitualmente compro aquí, pero no a todo el mundo les sirve el dato porque no todas las personas que me ven son de aquí de Morelia, entonces a veces quieren exactamente dónde compré estas etiquetas y siento que Temu es una aplicación que llega a muchas partes, envía a todo México, incluso envía a diferentes países, entonces pues ya te sirve un poquito más este dato. Además, si algo no te convence, pues puedes hacer la devolución de los productos. Si quieres usar, o sea, si quieres encontrar más los productos que yo estoy usando, tengo un código de búsqueda, o sea, ahí te van a mostrar todos los productos que yo compré, más otras sugerencias. Y aparte tienes un cupón de hasta 4,500 pesos de descuento en cupones. Entonces puedes encontrar descuentos hasta el 90%. Y pues nada, ahí te dejo la información, también revisa mi descripción porque pues ahí está mi código, igual te lo voy a poner por aquí. Y ahora voy a seguir a sacar la receta, a sacar las galletas del horno. Las galletas no tienen que verse completamente doradas ni tampoco tienen que salir duras del horno. Tienen que verse así ligeramente doradas por la base y una vez horneadas yo las dejo reposando apenas un minuto sobre la charola y después con cuidado las paso a la rejilla para que enfríen completamente. Ya saqué unas galletas del horno y mientras se terminan de hornear vamos con la siguiente receta. Para esta otra receta empezamos con leche a temperatura ambiente, esta es leche entera y aquí vamos a añadir vinagre. Es una cucharada más una cucharadita y puede ser de manzana, pero si no tienes, puedes usar también vinagre de alcohol de caña o jugo de limón. Y esto lo que va a hacer es que va a cortar la leche, pero confía en el proceso. Esta resérvala un momento. Y vamos a poner en la batidora mantequilla. Esta es mantequilla sin sal y está a temperatura ambiente. Agregamos también el azúcar y empezamos a batir. Y mientras esto se va integrando, vamos con los ingredientes secos. Acá tengo harina de trigo común de todo uso, agregamos polvo para hornear y un poquito de sal. Y a esta mezcla de mantequilla con azúcar vamos a ir añadiendo los huevos de uno por uno. Y es importante que de vez en cuando pares la batidora para raspar las paredes del tazón para que así verifiques que todo se esté integrando correctamente. Y en este punto sí puedes aumentar la velocidad hasta media antes de que agregues tus ingredientes secos. Y ya que luce integrado, ahora sí bajas la velocidad de la batidora al mínimo y te traes tus ingredientes secos y tu leche que en este momento debe de lucir justo así. Se ve cortada porque es leche entera y por eso agregamos el vinagre, pero de verdad esto le ayuda muchísimo a la textura de tu panqué. Y vamos a ir alternando los secos con la leche. Y esto ya está mezclado, no debes de batir en exceso. Ahora tengo aquí nuez, tengo 150 gramos. Yo voy a agregarle 100 gramos directo a la mezcla y el resto la voy a dejar para ponerle encima que se vea así como decoración bien rico.
Yo voy a usar este molde para hacer los panquecitos individuales, pero si no tienes este molde, se hace en un molde para panqué normal y ya nada más lo porcionas cuando ya esté horneado. Pero primero voy a engrasar mi molde. Y yo por si acaso le voy a poner un poquito de aceite en spray para que no me pase como en la rosca de limón. Vas a llenar tus moldes con la mezcla y recuerda siempre dejar un espacio para que la mezcla suba y así evitas que se haga un derrame dentro del horno. Siempre llena más o menos a un 80% de la capacidad del molde y aquí les pones un poco de nuez extra por encima. Después llevas a hornear, tu horno tiene que estar precalentado. Te voy a dejar aquí el tiempo y la temperatura a la que se hornea, pero recuerda que puede variar un poco entre cada horno. Puedes verificar si ya está clavando una brocheta en el centro del panqué y cuando salga seca es que está listo. Deja que enfríe un minuto en la charola, después desmolda y dejas que enfríe completamente. Vamos con la siguiente receta. Vamos a empezar poniendo la mantequilla sin sal. Esta está a temperatura ambiente en la batidora. Vamos a agregar el azúcar y enseguida empezamos a batir en velocidad bajita. Después de aproximadamente 2 minutos batiendo, ya se tiene que ver así de integrado. Ahora vamos a agregar los huevos de uno por uno. Los huevos a temperatura ambiente siempre se integran mejor. Raspa las paredes del tazón para que veas que todo se integre bien. Y ahora vamos con los ingredientes secos. Por acá tengo harina de trigo común de todo uso y también cocoa. Voy a juntarlas y también voy a ir agregando polvo para hornear y sal. Vamos a ir mezclando todo para que se integre mejor. Y una vez que tengas todo así ya bien mezclado, vas a traerte yogur. En esta ocasión le vamos a agregar yogur a esta mezcla. Y vamos a ir integrándolos poco a poco, alternando un poquito de yogur y un poquito de los ingredientes secos. Este es yogur natural, puede ser sin azúcar o con azúcar. Aquí hay que batir muy poquito y siempre en la velocidad más bajita de la batidora y en cuanto veas que se integró, dejas de batir. Como yo tengo esta presentación de chocolate, la voy a cortar en trocitos, pero si tienes chispas más pequeñas está bien. Agrego unas cuantas a la mezcla y dejo un poquito para decorar encima. Usa los capacillos del color que quieras. A mí me gusta más que sean lisos y yo encontré estos metálicos. Los muffins generalmente son el doble de tamaño, pero esta vez yo quise hacerlos pequeños. Si quieres puedes usar el molde original para muffins y la regla para hornear siempre es la misma. Llenar los moldes hasta un 80% de su capacidad para evitar derrames. Ponles más chispas de chocolate por encima y ahora sí los llevas a tu horno precalentado, igual para verificar que ya están listos. Una vez pasado el tiempo de horneado, clavas un cuchillo en el centro de cada uno y si sale seco indica que están listos. Desmolda y dejas enfriar por completo. Ya me traje por acá mis galletas, me traje los muffins, ya todo tiene que estar frío antes de empaquetarlo y te voy a mostrar una forma muy sencilla, o sea, algo a lo que todos tenemos acceso, que es son bolsitas de celofán. Si escuchan a mi bebé, pues ya saben que siempre anda por aquí. Y mira, esto es ideal así para bazares, o sea, no necesitas gastar en empaques complicados. Usa las bolsitas que encuentres. Estas las encuentras en tiendas de repostería. Voy a empezar a empaquetar mis galletas y yo estoy usando de estas bolsitas de celofán que encuentras en dulcerías y las estoy colocando así de 3 en 3. Para empaquetar más fácil, mira, pones tu panqué así y le pones un trocito de este papel siliconado. No tiene que ser muy grande. Y ahora sí, con este tomas tu panquecito y lo metes en la bolsa. Así lo puedes deslizar sin que se embarre y se desliza más fácil. Y ya que está así, nada más retiras el papel de aquí.
Los muffins es más fácil meterlos en la bolsita, pues porque se resbalan con el papelito de abajo. Yo no encontré otro papelito, o sea, me hubiera gustado encontrar el que es transparente o blanco, pero pues como me adapto a lo que tengo aquí en la casa. Y mira, estos son mini muffins, o sea, el tamaño del muffin es más grande. Con esta receta, si la haces en el tamaño grande, te van a salir más o menos 6, 8. Y yo aquí te puse un ejemplo de unos que empaqueté así, les quité el papelito porque creo pues que también se ven bonitos. Te dije que te iba a mostrar completo cómo empaquetar. Puse los mini muffin en estas bolsitas. De todas las que tengo, busqué las que quedaran bien. Recorté la parte sobrante y las puse en la máquina de sellado unos segundos. Tú puedes elegir el nivel de sellado. Yo elegí este que tarda 12 segundos, pero con 10 segundos ya quedaban bien. Te indica cuando está listo y ve qué bien quedan. A mí de verdad me súper encantó esta maquinita. Sí la recomiendo mucho, la verdad. Amé cómo se ven ya todos los productos terminados. Ya terminé de empaquetar todo, ya nada más la apagas. O sea, me gusta que está muy práctica el tamaño, está súper bien, etiquetó todo perfecto, te tardas muy poquito. Viene con diferentes niveles, o sea, está muy fácil de usar, diferentes niveles como para la bolsita. O sea, si necesitas una bolsa, si es una bolsa más gruesa, le puedes poner más segundos. Está muy fácil, a mí me encantó. Y mira, ya que tienes tus productos así todos embolsados, yo lo que voy a hacer o lo que te sugiero que hagas es que pongas una etiquetita. O sea, siento que se ve como un plus, se ve un producto más bonito. Puede ser que tengas ya, no sé, si tú ya tienes branding y todo eso, ya mandaste a hacer etiquetas personalizadas, puedes ponerle datos como tu teléfono, tu logo, cómo te pueden localizar los clientes. Me decía hace un momento Paul que tenía que explicar qué es lo que es venta de bazar. Bueno, aquí le llaman bazares al mercadillo, o sea, son mercaditos que se hacen para que muchos emprendedores lleven sus cosas, venden de diferentes cosas, pero yo siempre que he ido a alguno, van siempre encuentras 2 o 3 así personas que venden repostería. Entonces, esta es una buena idea de producto que puedes vender en este tipo de mercadillos. Desde hace 4 años hemos compartido muchas ideas en nuestra serie Gana Dinero Vendiendo Postres y a partir de hoy arrancamos una nueva etapa con repostería para vender y ganar dinero desde casa. Si este tema te interesa, aquí vas a encontrar muchas ideas, recetas para emprender con lo que ya tienes y hacerlo a tu ritmo. Así que suscríbete, activa las notificaciones y compártele este video a más personas que les pueda servir. Me encanta cómo se ve todo, cómo luce así etiquetadito. Creo que las etiquetas levantan mucho el producto, o sea, ya viste que no necesitas tener el empaque más complicado de encontrar, o sea, puedes empezar vendiendo postres de esta forma, puedes empezar vendiéndole a tus vecinos, en bazares, bueno, en mercadillos. De verdad hasta me dan ganas de irme a vender. Pero bueno, yo ahorita no estoy haciendo postres para vender, pero estas 3 son muy buenas ideas. O sea, es un producto con el que puedes empezar, que es perfecto para este tipo de mercadillos donde no tiene que estar nada refrigerado y pues tienes que hacer pruebas de producto. O sea, eso siempre les recomiendo que hagan pruebas con su producto, cuánto tiempo les dura. O sea, tú haces la receta y observa cuánto dura ya empaquetado en tu clima. Porque claro, o sea, yo te puedo decir, estas las puedes adelantar. Yo he adelantado galletas hasta 4 días antes, hasta una semana antes y se pueden conservar perfectamente en mi clima. O sea, de verdad, están súper bien. Pero tú tienes que venderle a tu cliente lo más fresco posible, especialmente si apenas te estás dando a conocer. Entonces, haz pruebas de producto. Sin embargo, sí lo puedes hacer. Todo esto lo puedes hacer perfectamente un día antes, las galletas hasta 2 días antes. Nunca les tiene que dar el sol directo, no les tiene que dar mucho calor, no debe haber mucha humedad, pero pues eso es por eso te digo las pruebas de producto. Y todos estos productos, y aparte los que te compartí la semana pasada en el video anterior, se pueden hacer perfectamente para vender en bazares. Te voy a dejar también ese video por aquí, te pongo más videos abajo en la descripción de postres que puedes hacer para vender. Sinceramente tenía más ideas, pero creo que con estos 3 se puede empezar, pero dime si te gustaría una parte 2 de estos videos. Yo generalmente lo tomo en cuenta, o sea, cuando votan, digamos que en el mes, o sea, dependiendo de la fecha en la que lo estoy publicando, y si veo que al video le va bien y que es un video que les gusta, pues claro que les hago parte 2. Así que escríbeme en los comentarios si quieres ver más postres para vender. Escríbeme también si ya viste el video pasado y cuáles postres has hecho ahorita para vender. Y también, ya viste que estos están muy fáciles, o sea, algo que también te ayuda mucho es que son postres rápidos donde no te entretienes a hacer mucha decoración, no necesitas ser un experto decorando, o sea, con muy poco ya tienes estos postres, entonces eso te ayuda, eso está ideal porque cualquiera los puede hacer y no necesitas tantas herramientas. Por ejemplo, aquí las galletas no necesitan ninguna decoración porque ya el corte
cortador le dio esta forma. Si no tienes este, usa un cortador de corazón, igual las empaquetas de 3 se van a ver súper bien. Estos no necesitan decoración, o sea, las chispas ya hace que se vea súper apetecible y es el mismo caso, o sea, acá la nuez hace que se vea delicioso el panquecito. Y antes de que se me olvide, me salieron 25 galletas de este tamaño, 11 panquecitos y 14 muffins, porque a veces me preguntan, pero esto puede variar dependiendo pues los tamaños que tú hagas. Y también, si tú ya creciste mucho, o sea, porque de verdad me ha escrito gente que empezó vendiendo así afuera de su casa o a sus vecinos y ahorita ya están así por poner su pastelería, eso me da muchísimo gusto. Y si tú ya estás vendiendo y quieres más postres o más ideas para vender, si ya tienes un mini refri para llevarte a bazares o si estás vendiendo en tu cafetería o en tu pastelería, tengo muchos más postres para vender aquí en el canal. Tenemos una sección que empezamos hace como 3 años, creo, que se llama Gana Dinero Vendiendo Postres. Échale un vistazo aquí a la lista de reproducción, a la lista de videos, en la sección de videos, a todos los videos que tenemos aquí en el canal de postres para vender. Estoy segura que hay varios que no has visto, entonces pues échale un vistazo. Y si haces cualquier postre del canal, envíanos tu foto porque nos gusta mucho compartirla aquí con la comunidad. Hay muchas personas que solamente hacen postres para su familia, hacen postres con sus nietos, también me han escrito, con sus hijos, para sus familiares, para sus amigos. Hay quienes están haciendo postres para vender, entonces nos gusta mucho cuando nos comparten sus fotos como estas que te estamos poniendo aquí en la pantalla. Si quieres enviarnos las fotos, es a través de mis redes sociales, o sea, me mandas un mensaje. Generalmente yo reviso más Instagram, pero me las puedes enviar también por mensaje directo en Facebook y estas son mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero mis redes sociales son así como el nombre de mi canal, Nivel Delicia. Muchas gracias a todos los miembros que cada mes nos apoyan. Aquí está la lista de los miembros, de verdad, muchísimas gracias. Eso es directamente ahí en el botón que dice membresía, es directo con YouTube. Pero si ahorita no te puedes hacer miembro, de verdad nos apoyas mucho con un comentario, nos apoyas mucho cada vez que le das like o cuando compartes nuestro contenido, de verdad, muchísimas gracias. Y si quieres ver más recetas como estas, así de deliciosas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.